Saludos, mi nombre es Manuel Bermúdez Vázquez, soy profesor titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba, en España, y les traigo aquí la conferencia titulada Investigación y transferencia del conocimiento frente a los grandes desafíos del siglo XXI. Lo que nos proponemos inicialmente es poner en valor la importancia que tienen congresos como este segundo congreso de nodos del conocimiento, porque la sociedad al completo, sobre todo las sociedades occidentales, se enfrentan a una multitud de desafíos diversos que se presentan, da la impresión de que de una manera sincronizada, no sabemos si es una cuestión casual o una cuestión orientada por algunos intereses, a enormes dilemas y enormes problemas que se vaticinan en el futuro. Y es ahí donde el ámbito de la investigación, ya sea universitaria, ya sea de otro tipo, es fundamental. No podemos olvidar que la transferencia del conocimiento ahora en el siglo XXI ocupa un rol principal en el desempeño de las universidades y de otros institutos de investigación o centros de investigación. Al fin y al cabo, de lo que se ocupan este tipo de instituciones es de tratar de resolver los problemas cotidianos, problemas que pueden ser desde ámbitos vinculados a la sociología hasta vinculados, por ejemplo, al pensamiento crítico, a la filosofía o a la psicología. Entonces, claro, los resultados que se consigan en este tipo de centros de investigación son capitales a la hora de tratar de proponer soluciones o modelos alternativos frente a todo lo que se nos viene encima. Y es ahí, insisto, donde hay que poner en valor la oportunidad de este tipo de congresos. A mí me gustaría comenzar, voy a estructurar esta conferencia en torno a tres grandes ideas, ¿no? La primera gran idea sería el papel y el rol de la universidad, que parece que se ha olvidado a día de hoy. La segunda gran idea es cómo este rol está fundamentalmente amenazado por el diseño que se ha hecho de las distintas instituciones de enseñanza superior, de educación superior, que parece que están desdibujando su contenido, digamos, entre comillas, identitario. Y la tercera parte, que es mucho más larga, versa sobre 5 grandes amenazas que se cienen sobre el horizonte de la ciudadanía, cada una con sus distintas aproximaciones, frente a las cuales consideramos que la reunión de investigadores de todo tipo pues pueden servirnos de ayuda. Entonces vamos a comenzar por la primera parte, que es el rol de la universidad. Pues fíjense, me gustaría comenzar por un pensador que se llama George Santayana, que es un pensador español, de hecho nació en España y murió, aunque murió en Italia, murió con pasaporte español, pero que ocupa un lugar importantísimo en el desarrollo y la vertebración de la filosofía norteamericana del siglo XX. Este hombre fue profesor, una especie de equivalente a catedrático de filosofía en la Universidad de Harvard, y ejerció una influencia indeleble, o sea que no se borra, en multitud de pensadores que luego van a ser parte de una de las ramas más importantes de la filosofía del siglo XX, que es la rama estadounidense. Bueno, pues George Santayana, o Jorge Santayana, como prefieran, tiene una autobiografía muy recomendable de leer, que ya desde el título es tremendamente sugerente. Él la tituló Personas y lugares. Personas y lugares. Desde mi punto de vista, el título ya es una genialidad, porque lo que está indicando Santayana es que la vida, la biografía de un individuo, es justamente eso, es una especie de sucesión de personas que va conociendo y lugares por los que va viviendo. Así entonces él resume en 3 palabras, personas y lugares, su autobiografía. El libro no tiene desperdicio, es una obra formidable, porque escuchar a un pensador tan original y tan peculiar como Santayana hablar de su propia vida, de su periplo biográfico, pues es entretenidísimo. Pero aunque me encantaría detenerme en algunos de los pasajes principales o más destacados de esta obra, a mí lo que me interesa, por mor de la claridad para la presente conferencia, es detenerme en un pasaje muy concreto que no voy ni a parafrasear, sino que voy simplemente a tratar de comunicar su espíritu, ¿no?
Está escrito alrededor entre años 1905 y 1912, que es cuando en 1912, cuando Santayana corta todos sus lazos con la Universidad de Harvard, muerta su madre, hereda una pequeña cantidad de dinero y eso y sus propias obras literarias le permiten vivir autónomamente, ¿no? Entonces toman una decisión muy controvertida de abandonar los estudios superiores como profesor y se viene a Europa. Ya no vuelve a pisar Estados Unidos nunca más. Bueno, pues haciendo referencia justamente a este periodo, al final de, o sea, la primera década aproximadamente del siglo XX, él lo que empieza a decir es que, hablando de Harvard, es como si la Universidad de Harvard hubiese perdido el interés de lo que realmente significaba la universidad. Y la meta última fuera, sobre todo para el rector Eliot, que es el rector que le marcó la vida a Santayana porque mantenía muy mala relación con él, pues entonces el rector Eliot lo que decía era que, o lo que sostenía era que la principal meta universitaria debería ser el mundo de los negocios, el ámbito profesional. Claro, si nosotros partimos de la premisa de que Harvard se convirtió justo en ese momento en una especie de faro intelectual que ha servido para orientar a las universidades de medio mundo, nos damos cuenta del impacto que esto viene a tener. Entonces, Santayana, hace ya 120 años, o haciendo referencia a un periodo de hace 120 años, ya nos está advirtiendo de cómo la universidad, una de las más importantes del mundo, y con diferencia por entonces la más importante de Estados Unidos, ha tomado un derrotero muy peculiar de abandonar otro tipo de metas y se ha centrado prácticamente exclusivamente en la formación destinada al ámbito de los negocios, al ámbito profesional. Claro, podrá decir el escéptico, hombre, que eso no está mal, que es la seña de identidad de muchas universidades. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto es una grave problemática, que supone además poner de manifiesto una tremenda falencia en el funcionamiento y la dinámica de las universidades de los últimos tiempos. Y para explicarlo, pues voy a usar a otro filósofo, en este caso a Ortega Gasset. José Ortega Gasset escribe un libro tremendo, muy recomendable, en el año 1931, que se titula Misión de la Universidad. Misión de la Universidad. Este libro, cuya primera parte me parece extraordinaria, porque es una reflexión sobre para qué deben existir las universidades, cuáles deben ser las metas, los horizontes que se propongan, ¿no? Y entonces lo que dice Ortega es que fundamentalmente una universidad debe tener tres misiones principales. La primera es una misión cultural, una misión cultural. Esta palabra es una palabra enorme, ¿no? Entonces Ortega lo que está sugiriendo aquí es que la universidad tiene primero el derecho y después la obligación de formar a los estudiantes que participan de ella en la cultura en la que ésta está inserta. Dicho de otro modo, las universidades tienen la obligación de fomentar ese contexto cultural, ese magma en el que todos estamos respirando y que hace que tengan muchos vínculos en común los distintos miembros y configuran una sociedad. Claro, aquí dentro de esta primera meta de la que plantea Ortega, podríamos hacer nuestra también la famosa propuesta de Platón. Platón en la República te dice que la primera obligación del Estado es cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía. Pero que inmediatamente después tiene que venir una cuestión que es mucho más importante, ¿no? Que es el fomento de la paideia. La paideia es un concepto griego prácticamente intraducible por lo complejo que es, porque encarnaría las palabras en español del siglo XXI de educación por una parte y cultura por otra. O sea, paideia significa educación y cultura. Entonces Platón lo que está sugiriendo es que después de cubrir esas necesidades animales, el Estado tiene que ocuparse del fomento de la paideia. Y desde mi punto de vista, eso es lo que hace Ortega cuando dice que la primera misión de la universidad debe ser una misión cultural. Bueno, yo creo que la mayor parte del auditorio estará de acuerdo que la misión cultural sigue siendo importantísima para el desarrollo de las universidades. La segunda meta que plantea Ortega es la meta científica. Claro, lo que dice Ortega Gasset es muy claro, es que la universidad tiene la obligación de ampliar los límites del conocimiento, de tratar de permitir que la ciencia vaya progresando y de tener explicaciones más amplias sobre el funcionamiento de la realidad y de la naturaleza. Claro, yo creo que nadie se opondría, ¿no?, a esta meta. La meta científica consideramos que debería ser también una parte identitaria de la universidad. Y por último, Ortega habla de la meta profesional.
que tener buenos médicos que nos curen cuando estamos enfermos, buenos maestros que nos enseñen a leer y a escribir y buenos arquitectos que construyan edificios que no se vengan abajo. Yo creo que las tres metas que propone Ortega son fundamentalmente sensatas y que conviene analizarlas desde esta medida, desde ese punto de vista, y defenderlas y sostenerlas. Bien, ¿cuál es la tesis que yo vengo a sostener aquí? Pues que en realidad la meta profesional ha deglutido, ha digerido, ha destruido las otras dos metas y a día de hoy es la única que impera en el ámbito universitario, casi podemos decir, sin temor a ser exagerado, en todo el ámbito occidental. Hay un momento culminante que hablaremos enseguida, ¿no? En la segunda parte, digamos, en el segundo apartado de la conferencia, ¿no? Entonces, en esta primera parte, donde queríamos hablar del rol de la universidad, pues nos damos cuenta de que ya advirtió Santayana a principios del siglo XX de que la universidad estaba llevando un derrotero exclusivamente profesionalista, centrado en el ámbito de los negocios. Luego hemos puesto de manifiesto las propuestas que plantea Ortega Gasset para defender la universidad, las metas de la universidad, que te dice que son tres: la meta cultural, la meta científica y la meta profesional. Y posteriormente lo que estamos aquí sosteniendo es que la meta profesional prácticamente se ha impuesto sobre las otras dos. La afirmación puede parecer aventurada, pero ahora en la segunda parte vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Y ahora comienza esta segunda parte de, digamos, este segundo elemento de la conferencia de hoy. Esta segunda parte, digamos, viene a versar sobre cómo la universidad ha ido perdiendo paulatinamente esa identidad que la dotaba de sentido y se ha convertido en un ente que merece nuestra atención y que parece que estuviera cápita y disminuido respecto a las potencialidades que tiene, ¿no? Vamos a analizarlo de una perspectiva crítica. Todo comenzó, podemos decir, que en el año 99, en 1999, cuando en Bolonia se reúnen los 40 países de la OCDE y deciden introducir una reforma enorme en todas las universidades de estos 40 países europeos, que incluyen a la Unión Europea y otros tantos, y otros muchos más, unos cuantos. Entonces se producen cambios sutiles, pero hay uno que es radical, ¿no? Se introduce el elemento de competencias en el sistema universitario. Dicho de otro modo, los egresados universitarios, hijos de esa reforma de final del siglo pasado, pues consiguen sus títulos de grado, no por tener determinadas capacidades o por haber aprobado una serie de exámenes, sino por superar una lista muy completa de competencias. Claro, desde el punto de vista filosófico, esto plantea ya un problema. ¿Por qué? Hombre, primero porque el concepto de competencias que se ha puesto ahí en una hornacina y que parece que merece que se le rinda pleitesía, pues se ha asumido acríticamente. Y el concepto de competencia es un arma de doble filo. Por ejemplo, podemos presentar primero un análisis obvio, ¿no? Y es que la palabra competencias tiene la misma raíz que la palabra competitividad. De modo que introducir la competitividad en el ámbito universitario pues ya tiene un marcado sesgo ideológico, que eso es obvio. Por otra parte, también podemos señalar que el concepto de competencias originalmente procedía de la formación profesional, cosa que merece todo nuestro respeto. Pero claro, cuando uno lo introduce en el circuito universitario, da la impresión de que lo que está haciendo es devaluar la educación superior y convertirla en una formación profesional de tercer ciclo, que viene a reivindicar de nuevo, a sostener el argumento con el que hemos empezado, ¿no? Y es que la misión profesional de la que hablaba Ortega Gasset se ha comido a las otras dos y es prácticamente la única imperante en el ámbito universitario. Y yo lo veo desde una perspectiva crítica, que es lo que quiero compartir con el auditorio, ¿no? Pero es que voy más allá, es que además el concepto de competencias hasta tal punto se ha asumido acríticamente que no se ha pensado exactamente en su justa medida lo que quiere decir. Porque, claro, nosotros podemos compararlo y en la comparación permite un análisis mucho más claro. Podemos comparar el concepto de competencias con un concepto previo que se podía emplear en el ámbito educativo en los años 80, por ejemplo. Que no es que fuera un concepto formidable para la cuestión educativa, pero sí que es mejor o era mejor que que el concepto de competencias. Se trata del concepto de capacidad. Pues vamos a ver rápidamente. El concepto de capacidad, desde el punto de vista filosófico, es interno al individuo. O sea, es una cuestión que cada uno de nosotros tiene dentro.
además exclusivo del ser humano, solamente el hombre es capaz de, y requiere comprensión del sistema, comprensión de lo que se esté tratando, ¿no? Frente al concepto de competencia, perdón, de capacidad, el concepto de competencia es externo al individuo, no interno como el de capacidad, no es exclusivo del ser humano. Por ejemplo, si yo adiestro a un mono para que le dé a un botón y después de darle el botón le doy un plátano, verán ustedes lo fácilmente que el mono va a darle a ese botón. Y por último, no requiere comprensión del sistema. Claro, vistas las cosas así, podemos entender cómo la incorporación acrítica del concepto de competencias en todos los niveles del sistema educativo puede presentar más problemas que virtudes. Lo vamos a decir de otra manera y de una forma más tajante. Es que probablemente la inoculación en el sistema educativo de las competencias responda a intereses de corte ideológico que además provienen, como todos lo podremos entender, de esa revolución neoliberal que tiene lugar sobre todo a partir de los años 90. En el año 1989 desaparece el muro de Berlín, en el año 91 se produce la implosión de la Unión Soviética y esta revolución neoliberal, que tenía como padre político a Margaret Thatcher, que gobierna del año 79 al año 90 o 91, si no recuerdo mal, y a Ronald Reagan en Estados Unidos, que gobierna del año 80 al 88, pues nos damos cuenta de que ha revolucionado, nunca mejor dicho, la revolución neoliberal, el ámbito educativo. Pero claro, con un sesgo que desde mi punto de vista, y es donde viene una de las claves de esta conferencia, hay que criticar. Hay que criticar porque no nos está llevando por buen camino. De ahí que el título de esta conferencia, ¿no? Investigación y transferencia del conocimiento frente a los desafíos del siglo XXI, porque en múltiples ocasiones nos damos cuenta de la importancia que tiene la universidad para resolver graves problemas y la investigación en sí, en general. Claro, me podrá apuntar algún crítico, hombre, de las 3 misiones de las que hablaba usted, que sostenía Ortega y Gasset, la cultural, la científica y la profesional. Entendemos que la profesional es la principal, pero que la científica también se debería dar en la universidad. Sí, estoy de acuerdo, se debería dar. Pero debemos darnos cuenta de que la mayoría de los proyectos de investigación que se aprueban a día de hoy deben tener luego algún tipo de repercusión profesional o económica, o de lo contrario no consiguen la máxima puntuación. Dicho de otra manera, aquí en España es muy difícil conseguir proyectos de ciencia pura, lo cual demuestra que el sesgo profesionalista sigue estando incluso en el ámbito de la investigación. Claro, aquí donde entonces viene la oportunidad de congresos como el de Nodos, en el que investigadores de ramas variopintas tratan de poner su granito de arena para resolver esos problemas que ya se están viendo en el horizonte. Yo me voy a ocupar aquí ahora de unos cuantos que interesan fundamentalmente, creo yo, ¿no? al simposio en el que estamos reunidos, ¿no? Aunque creo que muchos otros investigadores se sentirán identificados con estos problemas y tendrán sus distintas aproximaciones, ¿no? Bueno, pues yo vengo aquí a analizar 5 grandes amenazas que se ciernen sobre el horizonte y que son particularmente problemáticas. Serían individualmente problemáticas, pero claro, las 5 en contubernio ya representan un auténtico desafío para el propio funcionamiento de nuestras democracias occidentales, ¿no? Vamos a pasar a ver la primera de ellas. La primera de estas 5 grandes amenazas es la pura demagogia. El problema de la palabra demagogia es que se está empleando de una forma tan alegre, tan acríticamente, que ya nadie sabe exactamente lo que significa. Es como si políticos de un signo o de otro se lo echaran en cara a los rivales y de esa manera parece que pierde su sentido último. La primera vez que aparece la palabra demagogia en la historia de la humanidad es en el año 425 o 424 a.C., en una comedia de Aristófanes, un comediógrafo ateniense. E inicialmente la palabra no tenía un matiz peyorativo. La palabra demagogia, una palabra de origen griego,
tiene dos elementos que la configuran. Tiene primero un sustantivo, demos, que significa pueblo, y luego tiene un verbo, hago, que significa conducir. De modo que demagogia significa conducir al pueblo. El demagogo sería aquel que intentaría conducir al pueblo ¿a dónde? Pues a donde más le convenga a él. A mí la imagen que me suscita siempre la palabra demagogia es la de un pastor. Un pastor que va pastoreando al rebaño y para ello utiliza un perro pastor y un cayado, un palo. Bueno, el problema de la demagogia es que con el paso del tiempo, un siglo necesitó para convertirse en un término fuertemente peyorativo. Y es Aristóteles el primero que se percata de que el concepto de demagogia oculta una seria amenaza detrás de las democracias. Y eso que Aristóteles en la descripción de los distintos sistemas políticos tampoco deja muy buen lugar a la democracia. Pero bueno, eso es otro tema que sería merecedor de otra conferencia. ¿Por qué? Hombre, porque las democracias radicales griegas, el demagogo lo que hacía era simplemente tratar de atraerse a la mayor parte posible de la gente de la asamblea con promesas de todo tipo, algunas de ellas falaces en ocasiones o en otras ocasiones casi que podían ser perjudiciales a largo plazo para la polis, y de esa manera llevarse el gato al agua. O sea, convencer utilizando cualquier herramienta a su alcance y que las votaciones de los distintos temas que le convinieran salirán en su beneficio. De ahí que la palabra demagogo tenga ahora esa tremenda vitola negativa, ¿no? Todo esto viene de Aristóteles. Claro, pero es que la segunda amenaza de la que quiero hablar después de la demagogia es el populismo, que lo podemos vincular directamente a la demagogia. A la palabra populismo, claro, le dieron la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, consideró que la palabra más importante en español del año 2016 era la palabra populismo, por varias razones. Primero, evidentemente, por su uso, ¿no? O sea, se disparó su utilización en las conversaciones habituales de la gente, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y ante ese aumento drástico de su utilización, pues atrajo la atención de la Real Academia, porque no olvidemos que la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, forma parte de la Real Academia. Pero claro, hay otro fenómeno que también confluye en la cuestión del populismo, ¿no? Y es que el concepto está en pleno proceso de cambio. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en un diccionario de la Real Academia del año 2006, la palabra populismo, pues nos vendrá a decir algo así como una especie de doctrina política que consiste en atraerse a las clases populares. Bueno, con esa definición, evidentemente, el concepto no es peyorativo. Se trataría fundamentalmente de aquellos políticos que intentan atraerse a las clases populares y clases trabajadoras, y para ello toman decisiones que benefician a ese grupo social, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con el devenir de los años, en los últimos lustros, el concepto de populismo está cambiando su significado. Y ahora la RAE ha incluido una nueva definición y te viene a decir que el populismo consiste en tratar de ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, en muchas ocasiones utilizando para ello apelaciones emotivas. Claro, entonces vemos que, primero, por el aumento del uso y segundo, por el cambio de significado, o más que cambio, por el enriquecimiento de significado, pues la palabra populismo de verdad que merece nuestra atención. Y claro, le ocurre lo mismo que a la palabra demagogia, que también se acusan muchos partidos, unos a otros, de ser populistas. Supongo que en la segunda acepción de la que hemos visto antes, ¿no? Esa que indica que ofrece soluciones demasiado simples a problemas muy complejos y además utilizando para ello apelaciones emotivas, ¿no? Pero el populismo sí se ha convertido en un problema a día de hoy, porque en ocasiones uno puede ofrecer este tipo de soluciones apelando a la emoción del auditorio, en este caso de la ciudadanía, y luego a largo plazo convertirse en un grave problema. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque puede ocurrir que las promesas de hoy traigan perjuicios mañana, sean hechas a prisa, sin mucha reflexión, ¿no? Claro, desde mi punto de vista, y tirando un poco la metáfora, entonces pido la indulgencia del auditorio, si el pastor que llevaba el rebaño es el demagogo, bueno, pues el populismo es o ese perro o ese cayado que emplea para llevarse al rebaño al redil que más le conviene, ¿no?
Pero hay que andarse con ojo porque el discurso populista, que es muy frecuente, es una seria amenaza para la democracia. La tercera gran amenaza que se cierne sobre el horizonte desde nuestro punto de vista son las noticias falsas. Bueno, las noticias falsas se están convirtiendo en un problema gigantesco. La Unión Europea lleva ya varios años emitiendo informes con sugerencias, con análisis, porque se ha percatado de que la amenaza de las noticias falsas para nuestra democracia europea es enorme. Nosotros aquí, evidentemente, no nos vamos a detener a hablar de cuáles son los intereses que hay detrás de las noticias falsas, porque intereses hay muchísimos: geopolíticos, económicos, de marketing, propaganda de lo más ramplón, a veces burdas mentiras que lo único que tratan es vilipendiar, criticar a individuos, a personas. Sea como fuere, el problema es que hay estudios bastante convincentes que dicen que para el año 2022, y para el año 2022 queda un mes y medio, el 50% de las noticias que circulen por la red van a ser noticias falsas. Claro, podemos un poco encoger los hombros, decir que, bueno, que vamos a hacer, que la red esté plagada de noticias falsas, es una cuestión obvia, ¿no? Claro, lo que ocurre es que si nosotros vinculamos esta estadística con la estadística que dice que aquí en España 1 de cada 4 ciudadanos solo se informa a través de YouTube, y que si nosotros, por ejemplo, contemplamos la franja de edad de los menores de 30 años, ese porcentaje se dispara porque una inmensa mayoría de los menores de 30 años solo se informa a través de la red, llegamos a una conclusión sencilla, y es que la mayor parte de la población va a buscar información a una fuente que está repleta de falsedades. O sea, es como si fueran a beber agua de un manantial ponzoñoso, envenenado. Y el problema es muy grave. El problema es muy grave porque además solo entre el 8 y el 13% de los adultos españoles son capaces de distinguir una noticia falsa de una verdadera. Dicho de otro modo, todos somos vulnerables a este tipo de discursos mentirosos. Claro, nos damos cuenta de que si esto lo vinculamos al aumento de la demagogia y del populismo, nos damos cuenta de que las noticias falsas encuentran un terreno abonado para crecer, aumentar y dar como resultado, pues, el engaño del ciudadano. Entre otras cosas, se supone, porque incluso partiendo de la premisa liberal o incluso neoliberal, que es más agresiva aún, que te dice que el ciudadano debe poder elegir en cuestiones políticas, como cuando elige un producto, estando bien informado y comparando y contrastando los distintos productos. Claro, si nosotros estamos burdamente engañados porque las noticias falsas están configurando más de la mitad o la mitad de los contenidos de Internet, pues claro, al estar engañados no vamos a elegir correctamente. Puede que estemos eligiendo en cuestión política opciones ideológicas que nos perjudiquen directamente, pensando que nos van a beneficiar, pero que en la práctica nos estén perjudicando. Claro, hay también que analizar una cuestión obvia, ¿no? Y es que ante la dificultad de distinguir las noticias verdaderas de las noticias falsas, en realidad es que la mayor parte de la población se encuentra, valga la metáfora, parca en ropajes frente al vendaval que está soplando de mentiras burdas, ¿no? Luego tendríamos una cuarta gran amenaza que también me parece especialmente peligrosa, ¿no? Que es la posverdad. La posverdad. El mismo año 2016, que la Fundeu decretó a la palabra populismo como la palabra del año en español, pues ese mismo año 2016, el diccionario de Oxford, que es una institución de primer nivel en el ámbito anglosajón, declaró la palabra posverdad como la palabra más importante en inglés. Claro, posverdad es un adjetivo en inglés. Post-truth siempre va vinculado a un sustantivo, normalmente post-truth politics, algo así como las políticas de la posverdad, que nosotros en español, o políticas posverdaderas, mejor dicho, nosotros en español ese adjetivo anglosajón lo hemos traducido por un sustantivo, ¿no? A mí me gusta definirlo de la siguiente manera. La posverdad consiste en que cualquiera de nosotros, de los que está aquí viendo este vídeo, está dispuesto a creer que algo es verdad
porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Dicho de otro modo, está dispuesto a creerse una milonga, porque encaja con su forma de entender las realidades. Bueno, esto lo podríamos dejar aquí, pero el problema de la posverdad es que es mucho más grave de lo que parece. Tiene unos orígenes evidentes, quizás en la segunda mitad del siglo XX, y la debilidad del concepto de verdad, que tampoco viene aquí al caso para esta conferencia, pero para ulteriores encuentros sí que puede resultar interesante. Pero claro, el problema de la posverdad radica en que contribuye mucho a la manipulación de los ciudadanos que voluntariamente se dejan manipular. Hay un ejemplo paradigmático, ¿no? Si ponen ustedes posverdad en Google les saldrá una de las primeras entradas, la entrada de la Wikipedia, y al clicar sobre el artículo en español de la posverdad verán un cartelito del Brexit que dice algo así como: cada día mandamos 30 millones de libras o 50 millones de libras a la Unión Europea. Dinero que podríamos gastar en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, ese dato es falso. El cartel entero era falso. Y sin embargo, millones y millones de británicos decidieron creerlo porque encajaba con sus expectativas. Y de hecho, lo más peculiar, desde mi punto de vista, es que los políticos que apoyaron ese mensaje falso, en lugar de ser penalizados, pues vieron recompensadas sus mentiras con, sin ir más lejos, el gobierno. Porque Boris Johnson, actual primer ministro del Reino Unido, era uno de los que sostuvo semejante mentira, ¿no? O sea, entonces esto agrega una problemática además, y es que no se penaliza el empleo de la mentira como herramienta política. Por lo tanto, tenemos que reconocer que la sociedad está aún más debilitada, más debilitada. Claro, hombre, lo oportuno también sería nosotros, desde nuestro punto de vista, tratar de ofrecer soluciones, ¿no? Claro, la solución la podemos ofrecer quizá con el quinto y último, ¿no? de estas grandes amenazas, ¿no? Que es la carencia de elementos de pensamiento crítico en el sistema educativo. Dicho de otro modo, las sucesivas reformas educativas, secundaria, bachillerato, han ido laminando la presencia de asignaturas que eran fundamentales para el funcionamiento de una sociedad. El ejemplo paradigmático es, por ejemplo, la filosofía. La filosofía, completamente disminuida en la secundaria y en el bachillerato, pues ofrecía una serie de componentes de pensamiento crítico que en condiciones normales son una primera línea de defensa frente a demagogia, populismo, noticias falsas y posverdad. Pero si uno las quita, pues lo que tenemos es una sociedad más vulnerable frente al discurso sesgado, parcial y tendencioso que es tan frecuente en nuestro tiempo. Pero es que no solo eso, no solo las disciplinas como la filosofía, es que en general todas las humanidades, incluso las artes, las disciplinas artísticas, están viendo disminuida su presencia en el sistema educativo. Por ejemplo, la música. La música, que parece ser que activa casi todas las áreas del cerebro y fomenta la inteligencia, pues también ha visto su presencia prácticamente convertida en algo marginal, ¿no? en los currículos educativos. En cambio, no parece que haya mucho titubeo a la hora de introducir asignaturas como competitividad, emprendimiento, economía, liderazgo. Todo ese tipo de asignaturas encuentran un terreno abonado en las distintas autoridades para disponer de mayor tiempo en los currículos educativos. Bueno, pues yo creo que esa es una de las gravísimas amenazas que se ciernen sobre el horizonte, ¿no? El modelo educativo que se ha elegido es un modelo, a falta de una palabra más contundente, pernicioso para la propia ciudadanía. Es un modelo fuertemente neoliberal, cargado ideológicamente, que además está diseñado para convertir la cuestión profesional en la única cuita, en la única preocupación educativa, dejando por el camino elementos fundamentales, como ya dijera, por ejemplo, Ortega a la hora de hablar de la universidad, o como ya apuntara Platón a la hora de hablar de las obligaciones del Estado, ¿no? Que primero vienen las obligaciones básicas, comida, bebida y atuendo, y una vivienda, pero que luego venía lo más importante, que era la filosofía. Claro, poniendo las cosas sobre la mesa, nos damos cuenta de que
no parece que haya el más mínimo interés por parte de las autoridades por reivindicar algún tipo de contenido que refuerce el conocimiento y la herramienta de pensamiento crítico de la ciudadanía. Por lo tanto, esto nos hace mucho más frágiles frente a todas estas amenazas que se nos vienen encima, ¿no? Entonces, como conclusión, y ya voy terminando con esto, como conclusión, la única alternativa que se ve, o que yo puedo aquí plantear, es que justamente llega un momento en que hay que transferir ese conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior y otro tipo de instituciones de investigación para tratar de comunicarnos con una ciudadanía cada vez más vulnerable, cada vez más frágil, cada vez más débil y tratar de sacarnos de esta ensoñación, de este mundo en el que vivimos, porque las amenazas son muy serias. Las amenazas son muy serias y las propias democracias están a día de hoy corriendo el riesgo de convertirse en eriales culturales, eriales intelectuales y eriales democráticos. Y no olvidemos que un erial es un terreno en yermo en el que nada crece. Conclusión. Desde mi punto de vista, hay que apoyar y sostener todas las iniciativas de investigación y transferencia que puedan aportar la más mínima solución o la más mínima idea de mejora respecto a los problemas aquí señalados. Creo que son de suficiente enjundia como para preocuparnos a todos. No he caído en la exageración de traer estadísticas muy duras, he traído estadísticas medias, he presentado unas cuestiones que son evidentes y que no se escapan a nadie. Y es cuando nosotros tenemos ya que hacer una obligación como ciudadanos, primero como investigadores, volcando nuestra investigación a través de la transferencia del conocimiento, pero la ciudadanía en general tiene que despertar de ese sopor intelectual en el que parece que esta sociedad de consumo nos está diluyendo, ¿no? Y entonces, una vez despertados de este sueño, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, darnos cuenta de que las amenazas son grandes y que evidentemente tenemos que buscar una solución entre todos, que pasa, tal y como yo lo veo, por un mayor esfuerzo intelectual y por una mejora de los contenidos vinculados al pensamiento crítico. Y hasta aquí he compartido con ustedes la propuesta de esta conferencia, la investigación que yo estoy llevando a cabo en los últimos meses. Invito a todos a que reflexionen sobre lo aquí dicho. Para ulteriores aclaraciones o discusiones tienen mi correo electrónico en distintos lugares en los simposios de este Congreso de Nodos. Muchas gracias.